Bienvenidos, estrenamos un formato en el que voy a responder a cuestiones que me suelen plantear en clases o que me llegan por vuestros comentarios. Hoy hablamos de la técnica. Hace muchos años, soy viejo ya, estuve en mi primer festival del Indie Hop y escuché algo que no entendí bien en su momento, pero que con los años ha cobrado más y más fuerza. Uno de los profesores invitados nos dijo que en sus clases lo que enseñan es técnica, que la musicalidad o el estilo es cosa de cada uno. Y tras casi 10 años dedicado a la enseñanza y la divulgación, me he dado cuenta de que tenían razón. Me ha costado, ya lo sé. Y es lo que veo continuamente en clases y bailes sociales. La gente aprende pasos, aprende figuras, pero siempre el punto débil es la técnica. ¿Pero qué es la técnica? La palabra técnica procede etimológicamente de la misma palabra griega que significa arte. La técnica es la capacidad para crear algo bello de forma material y si es bello, será arte. Si quieres expresarte con la música, plasmar tu emoción y tus ideas de forma plástica, hermosa, necesitas técnica. Si quieres que tu pareja sepa interpretar tus movimientos o coordinarse con tu interpretación de la música, necesitas técnica. No importa si eres líder o follower. La técnica aumenta tus posibilidades de bailar como quieras y no como puedas, algo que suelo repetir. Algunos alumnos encuentran la técnica aburrida. Quieren figuras, quieren pasos chulos, quieren divertirse. Pero como decía Norma Miller, si quieres pasártelo bien de verdad, aprende las bases. Lindy Hop is a joy. You have fun with it. But learn the basic, learn it right so you can really have fun. Si asistes a clase solo para cambiar unas figuras por otras, por muchos años que lleves bailando, serás un principiante. El bailarín avanzado no es el que hace más pasos, sino el que hace los básicos de manera impecable. He detectado también cierta ansiedad por acceder a los niveles avanzados de las clases sin estar preparados para ellas. A veces la gente piensa que el nivel lo determinan lo complicadas o bonitas que son las figuras, pero no siempre es así. El nivel avanzado significa que sí, puedes aprender una figura bonita o complicada, pero también que estás dispuesto a mejorar como bailarín a un nivel elemental, tanto en tu calidad de movimiento como en tu técnica base. ¿No te gusta tu swing out? Vamos a analizar qué mecánicas te convienen más, porque nuestras proporciones influyen en qué pasos nos resultan más cómodos, y en los niveles altos nos podemos centrar en encontrar nuestros puntos fuertes en lugar de bailar por moldes. ¿No eres capaz de transmitir o seguir ciertos elementos? Vamos a trabajar la conexión y el frame. ¿Quieres cambiar el ritmo de tus triples? ¿Sincopar tu tack turn? No hay problema. El nivel del bailarín no crece cuando aumenta su repertorio, sino cuando aquilata su forma más elemental de moverse, cuando conecta con su pareja y cuando a partir de todo eso encuentra su propio estilo. Tal vez soy la voz que clama en el desierto y sé que algunas personas no se preocupan por esto. Es legítimo bailar solo por diversión, pero si no inviertes en la técnica, en los cimientos, es como construir una catedral sobre arenas movedizas. Parece muy bonita desde fuera, pero cuando entre tu pareja, se hundirá. Por eso, en los niveles de clase, se clasifican a los alumnos por su capacidad técnica y no tanto por su repertorio. Un bailarín avanzado no necesita hacer muchas figuras para crear un baile hermoso y sentido. De hecho, un síntoma de la madurez de un bailarín es que puede renunciar a los pasos más espectaculares en favor de la musicalidad y el sentimiento. Y he aquí una paradoja. Cuanto mejor seas, mayor será tu capacidad para no querer demostrarlo todo el tiempo, para silenciar tu ego. Los mejores bailes nacen de un corazón tranquilo, que está en paz y que no tiene nada que demostrar. La técnica convierte las ideas en realidad, materia en arte. No se trata solo de conectar con la pareja. Cualquier adorno, estilo o improvisación será más bello con la técnica, y sin ella puede parecer un remedo torpe y sin sentido. Un principiante puede hacer un paso de nivel avanzado y seguir siendo principiante, mientras que un bailarín avanzado puede hacer algo básico como un swing out, pero con una calidad y una articulación que sea delicioso. You've got to be trained, retrained. The rules of a Lindy Hop is a swing out. And most of you don't know how to do a swing out. Lo paradójico es que a veces las personas que se aburren de las explicaciones técnicas después van a talleres o festivales y no les sale nada porque no han atendido en clase. El Lindy Hop es un baile muy bonito y social, es verdad,
pero también uno de los más complicados y sofisticados que existen. Y si no invertimos en técnica, nos estancaremos donde lo hace la mayoría, es decir, en un nivel intermedio de bailarín social, un poco por debajo o un poco por encima. Como siempre, sé que este vídeo no va a llegar a quienes lo necesitan, pero ahí lo dejo. Y eso es todo. Espero que te haya gustado este formato en el que comentaré reflexiones o responderé a vuestras dudas de forma breve. Y si quieres que responda a otras inquietudes o cuestiones, déjalo en comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo, suscríbete, comenta, todas esas cosas y un abrazo muy fuerte.